Buenos días, compañeras y compañeros del ámbito de la ciencia y de la educación, y permítanme presentarles el estudio denominado El sentido de la evaluación educativa, crítica a las concepciones y prácticas de evaluación actuales. Lo primero de todo, ¿qué podríamos entender por evaluación y concretamente por evaluación educativa? Por esta se puede entender el proceso científico que mide para extraer información relevante relacionada en última instancia con el aprendizaje, y cuya finalidad es establecer juicios descriptivos sobre el mismo. Sería interesante también cuestionarnos sobre la diferencia entre evaluación educativa y otros términos asociados como calificación o cualificación. Por calificación se puede entender apreciar la cualidad de alguien o de algo. Asimismo, por cualidad podemos entender la característica diferenciadora de alguien o de algo. Así, podemos asociar dos términos, calificación y clasificación, que no solo se parecen etimológicamente en el idioma castellano, sino que tienen una esencia común en este sentido. Por cualificación podemos entender dotar de cualidad a alguien o a algo, y en este sentido tiene la misma similitud entre clasificación y cualificación. En todo caso, estos tres términos están enmarcados en un contexto burocrático y social, y no en un ámbito puramente educativo como es la evaluación educativa. ¿En qué consiste fundamentalmente la evaluación educativa? Consta de dos elementos principales, la medición y el comentario de la medición. A la medición se accede a través de instrumentos de medida y de evaluación, y se expresa a través de una cantidad la medida, y se establecen juicios descriptivos, pero también establecemos aclaraciones de ese juicio descriptivo. Por ejemplo, la cantidad 8, podemos decir que se ha conseguido 8 puntos de 10 posibles y aclaramos que ha sacado mejor puntuación que hace un mes. O otra aclaración podría ser, ha superado el criterio de evaluación segundo. En este punto ya se puede hacer distinción entre los juicios descriptivos y comentarios de medición que sí forman parte de la evaluación educativa y los juicios valorativos o toma de decisiones que están fuera formalmente de la evaluación educativa. La concepción de evaluación educativa está influida por el paradigma de comprensión de la escuela desde el que hablemos. El paradigma economicista se basa en una comprensión de la escuela como preparación para el trabajo, fundamentalmente, y se basa en el modelo de industria de producción. El paradigma ideal progresista se basa en una escuela como espacio distinto de la sociedad donde toda reforma es posible y en las ideologías reformistas del liberal socialismo. Por último, el paradigma anticapitalista o historia crítica que reprueba toda construcción capitalista, incluida la del Estado social. Es relevante conocer también la historia de la escuela. Principalmente dos sistemas escolásticos, el religioso y el industrial. El primero se basaba en el estudio de la doctrina teológica y el actual en la doctrina científico-económica, por eso hay tanta imperancia de asignaturas y evaluaciones de carácter técnico. El primero se basaba en una difusión entre el estamento clerical y el segundo en la expansión en toda la clase trabajadora. El primero se basa en la cosmovisión teocéntrica y el segundo en el laborcentrismo, es decir, basado en el trabajo. Concretamente, en la historia de la evaluación educativa se pueden diferenciar tres etapas: la conductista, la etapa tayloriana y la etapa de expansión y profesionalización. La primera se produjo en el primer tercio del siglo XX, la tayloriana a mitades, y la de expansión en la segunda mitad del siglo XX hasta en la actualidad. Es precisamente en esta etapa en la que se han producido grandes avances a nivel teórico y de propuestas, tanto de instrumentos de evaluación como métodos o fundamentos de la evaluación. Sin embargo, esto no ha llegado a la práctica cotidiana. La razón principal es la falta de formación de los profesionales, sobre todo en los niveles superiores de la academia, es decir, en la universidad, donde existen profesionales que ejercen la docencia sin formación específica. Debido a esto, existen hábitos de evaluación tradicionales que se resumen o se reducen a un examen escrito que todo el mundo conoce, y que no hace referencia a objetivos ni a criterios de evaluación preestablecidos. Además, han sido construidos con ítems aleatorios y limitados, de tal manera que el margen de error de ese instrumento, el examen escrito, es muy alto. El uso exclusivo de este instrumento de evaluación provoca que el alumnado se prepare y estudie más para los exámenes que para los contenidos en sí mismos. Las causas del uso de este examen escrito exclusivamente se debe a que el profesorado reproduce lo que ha vivido debido a su falta de formación, a que existe una mayor comodidad docente y a que muchos fundamentan la autoridad docente en el uso de este tipo de instrumentos.
Muchas autoras y autores han realizado propuestas en este sentido y que ya serán bien conocidas por aquellos que os preocupáis por estos temas. La evaluación no es posterior a la enseñanza y al aprendizaje, sino que forma parte de ese mismo proceso. Además, la evaluación y el examen son conceptos distintos, que se suelen confundir, incluso fusionar. La evaluación no sirve para saber quién fracasa y quién tiene éxito entre el alumnado. No es solo el profesorado quien evalúa, pues como es bien sabido, también existe la autoevaluación, algo a lo que no estamos acostumbrados. Se debe acabar con el mito de que usar un método u otro de evaluación genera más autoridad en el profesorado. Y por último, es relevante hacer una evaluación de nuestros propios procesos de evaluación. Para finalizar, señalo las referencias bibliográficas utilizadas en el artículo en el que se ha basado esta presentación. Muchas gracias por su atención y les invito a la lectura del artículo en formato extenso.